¿Y qué es el ahorro, Viviana? Sí, la mayoría de las personas pensamos que ahorrar simplemente es depositar dinero en el banco o guardarlo en un chanchito, en un cerdito o simplemente guardarlo debajo del colchón. Y aquí te voy a dar tres enfoques, tres estrategias diferentes, distintas para que ahondemos simplemente en que el ahorro es mucho más que depositarlo en el banco. Es que reflexionemos un poquito. Sí, primero definamos la palabra ahorrar. Sí, es guardar una parte de nuestro dinero para utilizarlo más adelante, en un futuro. Pero cuando hemos ahorrado, hemos destinado a que quizás hemos dejado de no comprar alguna cosa. Pero cuando tú empiezas a decidir ahorrar, ya no compras no porque no quieras, sino porque eliges ahorrar para un para qué. Y aquí ahondemos en estas tres estrategias, tres enfoques diferentes que te van a permitir ver del ahorro un poquito más allá. Y es que la mayoría de las personas piensan que ahorrar no es importante. Y ese es el primer enfoque y la primera estrategia que aquí estás cometiendo un error. La mayoría de las personas piensan aquí que ahorrar no es importante. Y te voy a decir por qué nos encontramos a veces en ese error. La mayoría de las personas se encuentran aquí, aquí estás tú, con una persona con ese primer enfoque que dice que ahorrar no es importante. Pero te voy a decir que ahorrar es importante. ¿Por qué? Porque ahorrar es como cuando te subes a un vehículo y te colocas el cinturón de seguridad. Cuando te colocas el cinturón de seguridad, estás previniendo que quizás algo pueda llegar a suceder cuando llegues a tu destino. Entonces, de esta manera, el ahorro significa eso, una manera de prevenir de algo que pueda ocurrir. De esta manera, entender que el ahorro es tan importante. De esta manera es importante que comprendas y comprendamos que ahorrar es el primer paso. Cambiar esta creencia del ahorro para esta persona que quizás te encuentras aquí que no ahorras, pero que ahora quizás te encuentras aquí en esta situación que no ahorras, pero ahora llegar a pensar en este primer enfoque de por qué ahorrar sí es importante, porque esa manera te permite tener un fondo de emergencia para quizás algo que vaya a ocurrir. Cuando empiezas a dar este primer paso, a crear esta primera semilla, significa que estás empezando a crear independencia. Independencia hasta emocional. Cuando empiezas a ahorrar, estás empezando a ahorrar quizás para ese capital, para ese negocio que quisieras colocar, es sembrar esa semillita para esa nueva construcción de ese nuevo sueño. Es crear ese fondo de emergencia para quizás para algo en lo que pueda suceder en el futuro. Ahorrar te permite crear esa semilla de empezar a elegir y ya no dependes de las situaciones externas. Estos son los primeros pasos del por qué ahorrar es tan importante y empezar a construir esta primera semilla. Estás aquí como esta persona que sí ahorra. Esta persona que se ahorra genera menos estrés financiero en su vida porque construye y tiene un respaldo económico que para cualquier evento que pueda suceder en su vida, para cualquier situación antes de llegar a su destino, tiene algo que lo protege. Crear ese hábito para construir ese sueño de vida. Ahora que tú pases de esta situación a esta situación, de lo que estás haciendo, ahorrar no es solamente depositar dinero en el banco, sino que estás previniendo, estás construyendo tu sueño, estás eligiendo independencia, estás deseando tener ese capital para empezar a independizarte prácticamente también. Así que recuerda estas variables, por eso es tan importante que de pensar que ahorrar no es importante, ahora sí piensas que ahorrar es importante, pero no nos quedemos solamente ahí. Hay un segundo enfoque, una segunda estrategia y te la voy a decir. Esta persona que quizás te encuentras aquí es una persona que estás pensando, pero Viviana, si yo no tengo grandes cantidades de dinero para empezar a ahorrar, ¿sí? Y aquí está esta persona que piensa diferente. Esta persona que está aquí dice, no necesito grandes cantidades de dinero para empezar a ahorrar. Y yo te digo que es totalmente cierto. Esta persona que tú ves aquí, solamente lo que tienes que empezar a hacer
a empezar a crear el comportamiento, empezar a cambiar tu mentalidad de ahorro y no necesitas grandes sumas para empezar a ahorrar. Lo importante de esto es que empieces a comportarte, a tener una disciplina, a tener ese enfoque, ese hábito y ese comportamiento de ahorro. Prácticamente esta persona que dice no necesito grandes sumas, sino que comienzo con $1, con $2, con $5, con $10, que te lo puedes gastar en cualquier otra cosa, empieza a pensar que no es la cantidad de dinero, sino es el comportamiento. Prácticamente esto le genera a esta persona a elegir que nunca le falte dinero, que pueda empezar a elegir, que pueda empezar a crear esa independencia. Esta persona que está aquí tiene más tranquilidad. Y además, lo más importante de esta persona es que teniendo un ahorro y teniendo ese comportamiento, no mantiene esclavo de las deudas, no mantiene esclavo del entorno de una sociedad donde nos mantiene, sí, a ti y a mí esclavizados en tener deudas y pagar. Y aquí va nuestro tercer enfoque. Y sí, porque estos dos son muy importantes, que pienses que ahorrar es importante y que no necesitas grandes sumas. Pero aquí va el tercer enfoque. Sí, pero es que yo necesito comprar cosas, Viviana. Yo necesito comprar lo que la sociedad nos dice. Y aquí va tu tercera estrategia. Las compras impulsivas, ¿sí? Estás y estamos en una sociedad donde la psicología del marketing social nos incita a llevar en abundancia de manera compulsiva a generar todo el tipo de compras que tú sientes que necesitas cuando en realidad no es así. Estamos entrenados. En la sociedad en la que tú te encuentras y yo me encuentro, estamos entrenados para vivir en el consumismo, en el comprar. Este tipo de todas las publicidades que intuitivamente, de manera inconsciente, te hacen que te lleven a la compra, los descuentos, los carritos de compra en las redes sociales, los envíos gratis. Todo este tipo de cosas hacen que tú de manera inconscientemente compres. Y de esta manera pienses que ahorrar es muy difícil y de esta manera pienses que ahorrar no es importante. Con estas tres estrategias que yo te estoy dando, empiezas a entrenar, empiezas a focalizar tu mente, tus emociones para evitar las compras no necesarias y empieces a entrenar tu comportamiento. En el siguiente video te voy a mostrar cómo con la regla de 24 horas puedes empezar a tener el hábito, a empezar a comportarte y a empezar a parar cuando desees comprar algo. Deseo que si este video ha hecho un clic en tu vida y en tu corazón, compártelo con alguien que tú creas que también desea construir un día rico.